Vamos en esta tarde a ir al capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y os recuerdo que estamos inmersos ahora mismo estudiando esta cuarta revelación en el libro de Apocalipsis, que son los capítulos 8, 9, 10 y 11, este bloque. Y como vimos el jueves pasado, esta revelación nos muestra una perspectiva de los últimos tiempos desde el punto de vista de las advertencias de Dios a un mundo que le ha dado la espalda. Cada una de estas trompetas que estuvimos viendo son juicios parciales, son juicios de advertencias, no son juicios definitivos, no es el juicio final, son juicios parciales, son señales enviadas desde el cielo, juicios que están anunciando un juicio final, pero que a la vez anuncian que es tiempo de gracia, aún es tiempo de venir en arrepentimiento y fe a Dios por medio de Jesucristo. Los símbolos que usa Juan están tomados del libro de Éxodo. De hecho, tuvimos que ir al libro de Éxodo para buscar allí la referencia, sobre todo en las plagas de Egipto, porque estas trompetas son símbolos que nos recuerdan precisamente estas plagas de Egipto, ¿no? De la misma manera que Dios envió advertencias a Faraón antes de ejecutar su juicio definitivo sobre él y sobre su ejército, él advierte a Faraón a través de esas 10 plagas. Estas trompetas son la advertencia de Dios a un mundo impío. Y el jueves pasado estuvimos considerando las 4 primeras trompetas y os decía que teníamos que verlas dentro de su conjunto. Al igual que los 4 primeros sellos, las 4 primeras trompetas representan juicios de Dios que afectan a nuestro mundo físico. Estas trompetas tienen efecto sobre los árboles, el mar, la tierra, ríos, el sol, la luna, las estrellas. Todo esto es simbólico, ¿verdad? No lo interpretamos literalmente, sino es simbólico. Y muchas de ellas veíamos que producían severos daños e incluso la muerte, ¿no? Y la manera en la que interpretamos estas trompetas es que estas trompetas son los zarandeos de Dios a este mundo para advertir a los incrédulos, para que dejen de confiar en la falsa seguridad de las cosas de este mundo y empiecen a considerar seriamente el juicio final que se acerca, para que vengan en arrepentimiento y en fe a Él. Las catástrofes naturales, las crisis políticas, las crisis económicas, los accidentes, conflictos entre las naciones, crisis sanitarias, pandemias, todo esto es enviado por Dios para mostrar la realidad de un mundo caído que está próximo a desaparecer. La pregunta es, ¿dónde buscas tu seguridad? ¿Dónde buscas tu descanso? Este mundo tiene una fecha de caducidad y el juicio que se avecina es un juicio que será terrible. Por lo tanto, el Señor está advirtiendo que es hoy tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de buscar al Señor porque solamente en Él hay salvación. No olvidéis que estas trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de sus hijos. Su iglesia está sufriendo en medio de un mundo caído, un mundo que además es hostil al Evangelio. Así que las oraciones de sus hijos que claman por justicia, que oran por la conversión de los impíos y que anhelan la llegada del reino, producen como resultado estos juicios parciales. Estas trompetas son severas, pero son una medida de gracia en un sentido. Son medicina dolorosa para combatir un terrible mal, que es el pecado de los hombres. Y si bien veíamos que estos juicios parciales eran severos y eran duros, antes de dar paso a la quinta trompeta, había un ángel que nos advertía, recordáis, que gritaba esos 3 ayes, decía, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que aún queda cosas más duras por venir en estas 3 trompetas que nos quedan por delante. Y de hecho en esta tarde vamos a entrar en el capítulo 9, donde se nos revelan las siguientes 2 trompetas. Y he de advertiros que esta tarde vamos a tener que ir bastante al Antiguo Testamento. De hecho, por eso os comentaba que leyeseis el libro de Joel, los capítulos 1 y 2, porque para entender los símbolos que vamos a encontrar en estas trompetas en el capítulo 9, vamos a tener que hacer referencia sobre todo al libro de Joel. Así que vamos a comenzar viendo este capítulo. Y el versículo 1 nos comienza diciendo: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta quinta trompeta inicia con una estrella que cae del cielo. Ahora, ¿qué simboliza esta estrella? Bueno, en este cuadro, la estrella parece hacer uso de una llave para abrir
este pozo del abismo. Juan no usa la estrella como un símbolo en términos de una estrella como un astro, ni en términos de una catástrofe digamos, del Sol, la Luna, las estrellas astronómicas, sino que la personaliza. Así que de alguna manera creo que este símbolo debe referirse a una persona. De hecho, es curioso porque algunos profetas del Antiguo Testamento encontramos referencias muy interesantes que creo que nos ayudan a interpretar este símbolo. Por ejemplo, en Isaías 14, allí el profeta está hablando acerca del rey de Babilonia y profetiza acerca del día en el que el Señor va a dar reposo a su pueblo. Un día el Señor hará caer al rey de Babilonia y su pueblo será testigo de su caída y se lamentará el pueblo del estado en el que quedará este rey. En cierto sentido casi se burlará de este rey de Babilonia que se gloriaba en su fuerza, que se gloriaba en su riqueza, en su brazo poderoso, va a ser humillado. Su soberbia se volverá contra él y será comida de gusanos. Eso es lo que Isaías está profetizando acerca del rey de Babilonia. Va a ser humillado hasta el extremo. Pero es interesante que a partir del versículo 12, en ese capítulo 14, de repente el profeta nos muestra lo que hay detrás del rey de Babilonia, nos da una perspectiva más amplia y nos habla de los poderes que están operando, moviendo realmente los hilos, moviendo al rey de Babilonia y cuál será el final de este que está moviendo los hilos detrás del rey de Babilonia. Y fijaos lo que dice allí, en el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mirad qué interesante. Isaías está mostrando aquí un paralelismo entre el rey de Babilonia y este que es descrito como alguien que trató de suplantar a Dios, que es Satanás. Este lucero, esta estrella que cae del cielo, este hijo de la mañana, es identificado como Satanás. Es una descripción de su caída. Satanás es quien en el fondo estaba detrás de los movimientos del rey de Babilonia, e Isaías está profetizando la caída de ambos, tanto del rey de Babilonia, pero también está profetizando la destrucción final de Satanás. Y lo interesante es que Isaías identifica aquí a Satanás con esta estrella, con ese lucero que cae del cielo y que es derribado en el abismo. Por otro lado, es muy interesante también que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se identifica a Satanás como alguien que es arrojado a la tierra. Dice el versículo 9 del capítulo 12, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fijaos que aquí Juan lo identifica muy claramente, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No podemos entrar ahora mismo en los detalles, este capítulo ya lo veremos en estudio más adelante, pero fijaos, quedaron con esta idea. Satanás nos indica que es arrojado a la tierra, cae a la tierra y se lanza un ay contra los moradores de la tierra. Parece que Satanás está preparado para herir, para destruir a los hombres. Cuanto más daño pueda hacer, mejor, lo cual encaja con esta escena que plantea el quinto sello. Satanás, identificado como una estrella por Isaías, que es arrojado a la tierra con el propósito de dañar a los hombres. De hecho, es muy interesante porque esto me hacía recordar también en el Evangelio, cuando Jesús, ¿os acordáis que le envía a los 70 en misión? Y estos 70 vuelven sorprendidos de que aún los demonios se les sujetaban. Y fijaos lo que dice el Señor, dice allí en Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fijaos que aquí Jesús está haciendo referencia a la realidad de la inauguración del reino de los cielos y hace referencia a Satanás como cayendo del cielo como un rayo, de la misma manera que esta estrella del quinto sello cae a la tierra. Y por último, también en Apocalipsis 20,
encontramos otra descripción interesante. Allí en los versículos 2 y 3 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tampoco podemos entrar ahí en los detalles del capítulo 20 de Apocalipsis, pero fijaos que en estos versículos, de nuevo Satanás está relacionado con el abismo, donde él ha sido arrojado. Y finalmente, mirad la explicación que nos da Juan en este mismo capítulo 9, en el versículo 11, acerca de quién lidera y dirige esta plaga de langostas que vamos a estar mirando en esta tarde. Dice en el versículo 11 que tienen por rey, es decir, esta estrella que cae, al que les dada la llave del abismo, es la que dirige esta horda de langostas, y dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿A quién se le da la llave del abismo? A la estrella que cae del cielo. ¿A quién obedecen las langostas que salen del abismo? A su rey, el ángel del abismo, que es identificado por el nombre Abadón, es el nombre en hebreo, y Apolión es el nombre en griego, que significa el destructor. Ahora, no puedo ser dogmático en este punto, sé que hay muchas interpretaciones sobre este ángel destructor que vemos en el quinto sello, pero yo personalmente, y por todos los textos que hemos visto, me inclino a pensar que esta estrella que cae del cielo es Satanás mismo. Ahora, alguien puede estar preguntándose, bueno, según los textos que hemos leído, sobre todo Lucas 10, la misión de los 70, así como Apocalipsis 20, parecen indicarnos que tras la primera venida de Cristo, Satanás ha sido atado y su poder limitado. Como, fijaos, recordáis esta parábola que Jesús hablaba en Mateo 12, dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esto está dicho en el contexto de cuando a Jesús le acusaban echar demonios por el nombre de Satanás, ¿no? Y Jesús dice, mira, no puede ser que yo esté echando demonios en el nombre de Satanás porque si no, su reino se destruiría, ¿no? Si estoy echando realmente demonios en el nombre de mi Padre, es que el reino ha venido a vosotros, ¿no? Y esto solamente puede suceder si Satanás es primeramente atado, ¿no? Jesús se describe como ese hombre más fuerte que ata a Satanás, ¿no? Pero por toda esta referencia alguien podría preguntarse cómo es que ahora este quinto sello parece que Satanás está tan activo. ¿Realmente es Satanás o no es Satanás? ¿No parece esto una contradicción? Pues yo creo que no, ¿no? El hecho de que Satanás esté atado indica que su poder ha sido limitado por Dios, pero eso no significa que no tenga él un radio de acción, el radio de acción que Dios le permita, ¿vale? Fijaos en un detalle muy importante. Dice este versículo 1 que a esta estrella, que yo creo que es Satanás, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién le da esa llave? La llave no la tiene Satanás. La llave no la toma él por él mismo. Satanás no vence a alguien y consigue esa llave, sino que esa llave le es dada. Le es dada por Dios. Por el contexto de estas 7 trompetas, sabemos que es Dios mismo quien da esa llave. Dios es el que tiene la autoridad final sobre todas las cosas. Él es soberano incluso sobre Satanás mismo. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Si no recordad el libro de Job, ¿qué pasó? Satanás no hubiera podido tocarle un solo pelo en la cabeza a Job si Dios no lo hubiera autorizado. Así que recordad, todo lo que acontece, todo lo que vamos a estar viendo en esta tarde sobre este quinto sello es algo que está bajo el control de Dios. Él es soberano aún sobre este quinto sello. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta llave le es dada a Satanás? Dice el versículo 2 que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué es este abismo
que es abierto por esta estrella con esa llave. Mirad, el Salmo 71:20, aquí creo que David nos da una pista, porque él dice allí en ese versículo: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Así que los abismos, según David, están relacionados con un lugar de angustia, un lugar de mal. Es un lugar de terror y de dolor, donde el mal reside de manera permanente. De hecho, es interesante, esta tarde estamos yendo muchos versículos, ¿no? Pero tengo que recurrir a ellos para que podamos entender, ¿no?, qué significan estos símbolos. Pero mirad, el apóstol Pablo en Romanos 10, también él habla allí y dice: pero la justicia que por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No es el tema principal, pero fijaos, aquí el apóstol Pablo está defendiendo la idea de que el Evangelio no está escondido a los hombres. El mensaje ha sido dado, el mensaje ha sido expuesto a la luz para que pueda ser creído y recibido. Y expresando esta idea, él dice: mira, no digas en tu corazón que el Evangelio está muy lejos. Y para ello está usando la imagen de dos lugares opuestos: el cielo, por un lado, y por otro lado, el abismo. Así que fijaos, creo que está claro que el abismo es el lugar justo, lo opuesto al cielo. Si el cielo es un lugar de deleite y de vida, el abismo es un lugar de angustia y un lugar de muerte. De hecho, mirad que en el cuadro que Juan nos presenta, nos muestra que lo que sale del abismo, cuando la estrella toma la llave y lo abre, es suciedad, es humo, es algo desagradable, es un ambiente asfixiante. Dice que el aire se oscurece. Es un ambiente en el que apenas se puede respirar. El ambiente se torna incluso oscuro y tenebroso. Usa esta imagen del sol que es oscurecido por este humo negro asqueroso. Y el abismo, de este abismo que es abierto, nos dice que salen langostas. De nuevo, todo este lenguaje es simbólico. No podemos interpretar todo esto de una manera literal. En un rato veremos la descripción de estas langostas, que si se tratasen de interpretar de manera literal, difícilmente vamos a poder tener una imagen, ni siquiera pintarla en papel, ¿no? Ahora, ¿por qué Juan, cuando este abismo es abierto, nos describe este cuadro de esas langostas que salen de él? Pues fijaos, para entender este cuadro en esta tarde, y espero que no os líe mucho, ¿no?, con todos estos saltos de versículos y de distintos libros de la Biblia, aquí sí que tenemos que ir al libro de Joel, al libro de Joel, el profeta Joel, los capítulos 1 y 2, ¿no? Y en esta tarde no tenemos tiempo de ver estos capítulos, pero os hago un resumen rápido. El libro de Joel es una colección corta de poemas proféticos, y Joel, como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, son muy generosos, les gusta dar. No sé si os acordáis, los que habéis estudiado conmigo los profetas menores y estuvimos viendo, usaba yo este juego de palabras, este acróstico, de que a los profetas les gusta dar, D-A-R, porque esto de alguna manera nos ayudaba a recordar la estructura que la mayoría de los profetas siguen cuando escriben, ¿no? La D es de denuncia del pecado, hay siempre una denuncia del pecado al pueblo de Israel o a las naciones. Hay después un anuncio, esa A de anuncio, de un juicio de parte de Dios, y finalmente hay una promesa de restauración, ¿no? De ahí venía los D-A-R, ¿no? Denuncia del pecado, anuncio del juicio y una promesa de restauración futura. Así que en estos capítulos 1 y 2 del libro de Joel, el profeta está hablando, y el tema principal es el día del Señor. Él nos está hablando acerca del juicio del Señor sobre un Israel que no se arrepiente de su pecado, que está llevando un estilo de vida como las naciones impías que tiene a su alrededor. Y Joel comienza relacionando una plaga de langostas que está sufriendo el pueblo de Israel en ese tiempo y que ha asolado por completo los campos. Y esto lo lleva al profeta Joel a recordar que esta misma plaga de langostas ya fue traída por Dios sobre Egipto. Joel recuerda esta misma plaga que se nos relata en Éxodo 10, la octava plaga. Eso debía recordarles al pueblo que Dios mismo es el que estaba enviando aquella plaga al pueblo. Es Dios mismo el que está usando aquella plaga de langostas para hacer reflexionar al pueblo de Israel acerca de su situación y de su pecado,
y para llamarlos al arrepentimiento y a que se volvieran al Señor. Y ahora el profeta continúa en el capítulo 2 y ahora estas langostas parecen transformarse en un ejército que viene contra Israel. Dios está profetizando que Israel va a ser conquistado, que el Señor va a traer a una nación enemiga, a un ejército numerosísimo que va a venir contra él y que lo va a arrasar por completo. Es un juicio de Dios parcial sobre Israel como consecuencia de su pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 9? Pues fijaos, creo que Juan está usando esta misma simbología de Éxodo 10, la misma simbología de Joel 1 y 2 para describir un cuadro donde la maldad va a ser desatada sobre la tierra. Es un juicio parcial de Dios sobre los hombres para llamarlos al arrepentimiento. Y lo particular de las langostas de Apocalipsis 9 es que no hacen daño a la tierra ni a los árboles. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dios está enviando su juicio contra los hombres impíos, contra aquellos que no han sido sellados, contra aquellos que no son creyentes, los que no forman parte de esos 144.000 que veíamos, ¿recordáis? El juicio de Dios es sobre los impíos y es un juicio parcial, es un juicio de advertencia, no es un juicio final todavía sobre ellos. Por eso dice que no les da la potestad de matarlos, sino solamente de atormentarlos y además por un periodo limitado de tiempo, dice 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Yo creo que Dios ya envió otro juicio severísimo sobre la tierra. No fue un juicio definitivo, porque la tierra no fue destruida, pero ¿acordáis lo que ocurrió en el diluvio? Noé y su familia y los animales fueron los únicos que se salvaron. Ahora, ¿sabéis cuánto tiempo pasó hasta que las aguas volvieron a su lugar y se reinició la vida en la tierra? Pasaron justamente 150 días, 5 meses. Fue un juicio limitado, pero un severísimo juicio de advertencia sobre el mundo. Este juicio que Dios trae en el a la quinta trompeta es un juicio muy severo sobre los incrédulos. Ahora, ¿en qué consiste ese juicio que trae Dios? No es un juicio sobre el mundo físico o sobre sus cuerpos. La descripción parece indicarnos que se trata de un tormento espiritual. Es comparado a una picadura de escorpión. ¿Por qué? No sé si sabéis que la picadura del escorpión es muy dolorosa. Produce efectos patológicos en muchas ocasiones, pero no es mortal. El tormento del que nos habla este cuadro es un tormento que te lleva a la desesperación, un tormento del que querrás librarte deseando hasta la misma muerte para no seguir sufriendo, pero no lo vas a encontrar. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo este cuadro que está describiendo Juan en esta quinta trompeta? Yo creo que es una imagen muy fuerte y que debería ser una advertencia muy seria para todos los incrédulos, para todos aquellos que no están en Cristo. Creo que de lo que nos habla esta quinta trompeta es que cuando el mundo impío, cuando los inconversos persisten en su pecado, cuando no hay un arrepentimiento y una vuelta al Señor, cuando el ser humano endurece su corazón, puede llegar a un punto donde Dios desate esta trompeta y Él envíe este juicio parcial sobre ellos. Dios en ese momento da a Satanás libertad para desatar el infierno y a sus huestes de maldad sobre las vidas de los hombres que no se arrepienten de sus pecados, para que experimenten de primera mano las profundidades del pecado, la amargura, el dolor y el tormento que produce en sus vidas. Creo que este sello es muy similar a la experiencia que Pablo describe en Romanos 1, cuando habla acerca de la maldad del hombre, y él dice allí en el versículo 23 que el ser humano en esa obstinación en su pecado dice, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Y fijaos, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Y el versículo 27 nos dice que como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían.
Fijaos, el hombre incrédulo no es consciente de que cada día disfruta de muchas cosas buenas que le son dadas por gracia de parte de Dios, la gracia común del Señor. La tierra no es un infierno porque Dios derrama de su gracia y limita el pecado. Pero cuando el hombre no se arrepiente, Dios le da a probar el propio deseo de su corazón para que pueda experimentar la amargura del pecado, los sinsabores que trae a su vida, el dolor y lo terrible que es el pecado. Y aunque es un juicio severo, pero recordad, en un sentido es una medida de gracia. Dios está mostrando su gracia a través de este juicio parcial, de esta quinta trompeta, para que el hombre pueda comprobar lo terrible que será el día en el que el Señor traiga su juicio definitivo y ya no haya vuelta atrás. Porque, hermanos, vivir una eternidad fuera de la presencia de Dios, lejos del dador de la vida, es el más terrible de los destinos posibles. Si no, mirad cómo son descritas las langostas, que son los poderes demoníacos sobre los incrédulos para robarles toda luz, todo gozo y toda paz. Se nos describen como caballos preparados para la guerra. Son una legión y vienen a dar guerra, no vienen a jugar, vienen a la guerra y vienen en serio. Se dice que tienen coronas de oros. Les es dado vencer sobre los incrédulos y poder para dominarlos. Se nos describen también con caras humanas. Los poderes demoníacos son inteligentes, tienen discernimiento, tienen, dice, cabello como de mujer, es decir, tienen poder seductor para atraer al pecado y para engañar. Tienes dientes de león, prestos a devorar todo lo que se les ponga por delante, con corazas de hierro, no son débiles, no son fáciles de vencer, son implacables. Tienen también alas, es decir, tienen habilidad, tienen dominio y tienen también colas de escorpión. Tienen la capacidad de infligir dolor y sufrimiento en el ser humano. Así que, hermanos, que el Señor nos libre de caer en manos de esto, pero recordad, Dios solo les permite tocar a los que no están sellados, menos mal. Así que si estás en Cristo, si has sido sellado, no debes temer nada de esto. Y en el versículo 12 nos dice aquí Juan, el primer ay pasó, después de darnos esta descripción de este quinto sello, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esta es la quinta trompeta, la quinta advertencia del Señor a este mundo que le ha dado la espalda. Vamos ahora a adentrarnos en la sexta trompeta que nos describe Juan, versículo 13, y nos dice aquí que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fijaos en el detalle, la voz sale del altar ante el trono de Dios. No hay duda de que las trompetas son enviadas y son ordenadas por Dios mismo. Y en esta escena, estos ángeles están junto al gran río Éufrates. Si observáis la ubicación del río Éufrates, este es el río principal que atravesaba toda la región de Asiria, donde también se ubicaba Babilonia, Asiria y Babilonia, que representan al mundo impío. Y esta escena que describe el sexto sello está a punto de desatar algo terrible. La imagen describe un numerosísimo ejército, dice 200 millones de jinetes con sus caballos. De nuevo, no es literal, todo esto debemos interpretarlo simbólicamente. Es un número simbólico que indica un ejército muy numeroso que nos habla de un conflicto de grandes dimensiones. Y estos ejércitos, dice que los jinetes tenían coraza de fuego, zafiro y azufre, que está en armonía con estos caballos, que de sus bocas sale fuego, humo y azufre. De luego un lenguaje simbólico que creo que nos hablan y representan a máquinas de batalla perfectamente diseñadas y orquestadas para traer destrucción entre los hombres. Caballos con boca de león y bocas de serpiente simbolizan el poder destructor que entra en acción en este conflicto de grandes dimensiones, que tienen como resultado la muerte de una tercera parte de los hombres. De nuevo, es un juicio parcial, severísimo juicio de Dios, pero aún no es el juicio final. Ahora, ¿qué simboliza esta sexta trompeta? Creo que como consecuencia de la impiedad y de la falta de arrepentimiento de este mundo hostil a Dios, Dios permite los grandes conflictos, las guerras, como una manera de mostrar la miseria humana y de llamar al arrepentimiento a este mundo. Esta sexta trompeta
nos habla de las grandes guerras y conflictos globales que han existido, que existen y que existirán hasta la segunda venida de Cristo y la consumación de todos los tiempos. Creo que esta trompeta no hace referencia a una guerra particular en el futuro, como quizás algunos interpretan, sino que simboliza de manera global a todos los grandes conflictos bélicos a lo largo de todos estos posteriores tiempos. Los 4 ángeles simbolizan de nuevo la extensión a lo largo y ancho de este mundo donde se desarrolla esta sexta trompeta. Con esta trompeta Dios está advirtiendo a este mundo impío de las consecuencias devastadoras de permanecer endurecidos, sin arrepentimiento y sin volverse al único que puede traer perdón y sanidad a las vidas de las personas. Estas guerras son una llamada de atención, una advertencia de Dios a este mundo para que observen de manera real y palpable las consecuencias del pecado. ¿Quién no se horroriza al contemplar el resultado de las guerras que han acontecido a lo largo del pasado siglo XX? Cientos de guerras que han dejado a millones de muertos en el camino y que han dejado en evidencia la depravación del ser humano. Dios está hablándonos a través de esta trompeta, advirtiendo al mundo a través de este símbolo y está diciendo, mirad, observa lo que ocurre cuando retiro las restricciones del pecado y doy rienda suelta a la voluntad del ser humano. El ser humano tiene la ilusión de querer dirigir su destino, de querer ser el dueño de su vida. Y Dios con este sello nos está mostrando otra cosa. Es un juicio parcial sobre un mundo para decir, ¿te das cuenta de que no puedes resolver tu problema con el pecado si no vienes a mí? Mira las consecuencias de vivir sin mí. Fíjate el horror que genera la mano del ser humano. Ahora, ¿qué respuesta cabría esperar ante un panorama tan desolador que nos presentan esta quinta y sexta trompeta? Hemos visto a través de estas 6 trompetas la cruda realidad del mundo, la depravación del ser humano, el dolor, la muerte. Es evidente que este mundo no es lo que debería ser. Hay algo que no funciona bien. Las 4 primeras trompetas nos están advirtiendo de que este mundo necesita urgentemente una redención. Algo que no está funcionando bien debe ser arreglado. Vemos desastres naturales, crisis políticas, crisis económicas que traen muerte y dolor y son llamadas de atención de Dios para que este mundo despierte, para que no busque su realización y su descanso en este mundo. Este mundo en el que vivimos tiene los días contados, necesita una restauración, una renovación, y para ello será necesario un juicio total y definitivo contra todo mal y todo pecado. La pregunta es, ¿estás preparado para ese juicio? Cuando Dios venga a restaurar todas las cosas y a traer justicia, ¿qué pasará contigo y tu pecado? ¿Te has refugiado en el único que puede salvarte? ¿En el único que te puede proporcionar la justicia que te permitirá salir airoso en ese día del juicio final? Observa el pecado y las consecuencias devastadoras de persistir en él, de no arrepentirte y de endurecer tu corazón para seguir amando tu pecado. Dios a veces permite que el mismo infierno sea desatado para que el impío se dé cuenta de lo terrible que es el pecado. Tormentos espirituales que traen desesperación, angustia, dolor, un dolor que a veces es insoportable. Guerras, grandes conflictos bélicos que ponen de manifiesto la depravación del ser humano. Guerras donde lo que se manifiesta es lo peor del ser humano, la profundidad y la fealdad del pecado. Sí, es terrible todo este cuadro. Dios, sin ser el autor del mal, pero Él da permiso para que ocurran estas cosas. Él sigue gobernando en un medio de un mundo donde se ve tanta maldad, pero es un juicio de su parte sobre el impío, pero también es una medida de gracia para advertir y para llamar al arrepentimiento, para que el mundo se vuelva al único que puede dar vida, paz, gozo, el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y ante este panorama, ¿quién no se postraría de rodillas ante Dios para pedir perdón? Ante esta oferta de gracia de parte de Dios, ¿quién no la recibiría con los brazos abiertos? ¿Quién no estaría dispuesto a que a lo que sea para que el pecado y el mal acabe ya y podamos dar la bienvenida a un nuevo mundo de luz, de gozo y de paz que el Señor quiere construir? Pues fijaos, observa la respuesta del mundo a Dios. Y esto es lo más escalofriante que encontramos en este pasaje. Versículo 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos.
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, es terrible la ceguera a la que te puede llevar el pecado. El pecado es como esa droga que te está matando, pero que no puedes dejarla. Es adictiva, te esclaviza y finalmente te mata. Así que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque Él nos ha librado y nos sigue librando cada día del pecado. Y tenemos que orar mucho y pedir que el Señor tenga misericordia de este mundo que vive esclavo del pecado y que ha endurecido su corazón ante Él. Esta tarde vamos a terminar aquí. Hemos visto estas 6 primeras trompetas y aún nos queda la 7ª trompeta. Pero entre la 6ª y la 7ª trompeta, lo que vamos a ver el próximo día en los capítulos 10 y 11 es un paréntesis que hace el Señor, porque Juan va a recibir ahora una visión de parte del Señor. Las 6 primeras trompetas están sonando y son una llamada de atención del cielo al mundo, pero mientras esas trompetas están sonando, el Señor está llamando a su iglesia a hacer algo. Pero eso lo veremos el próximo día. Voy a terminar aquí, ya son las 8 menos cuarto, y